Bueno, saludos en este día, día de Viernes Santo del año 2021. Estamos mirando hacia la obra de Jesús en el Calvario. Ahí nos dice en Lucas 23:45, un verso bíblico, que el velo del templo se rasgó. Pero ¿cuándo ocurrió esto? Cuando ya Jesús estaba terminando y había terminado su obra principal. La obra principal de Jesús fue su trabajo en la cruz del Calvario, donde dio el pago por nuestra salvación. Esa fue la obra principal y más poderosa de Jesús. Claro que hizo milagros, importantísimo. Resucitó a Lázaro, sanó a los ciegos, sanó a los leprosos, importantísimo. Dio grandes enseñanzas: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Grandes enseñanzas. Pero su obra más poderosa fue en la cruz. En la cruz, terminando su obra. Dice Lucas, el velo del templo se rasgó en dos, y luego de eso Jesús dio su último suspiro y entregó su espíritu, habiendo terminado todo su trabajo. Se rasgó el velo del templo. Pero esa palabra velo nos da la impresión de que era una cortina finitita. No era así, era una cortina muy gruesa y grande, que dividía el templo en dos lugares: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo no entraba nadie. El templo era símbolo de la presencia de Dios, y el lugar santísimo, donde era todavía el lugar pero más santo de todo, nadie entraba allí. Se dividía el templo por esa cortina llamada el velo. Lugar santo, lugar santísimo. Nadie entraba en el santísimo excepto el sacerdote, sumo sacerdote, el que estaba muy cualificado, y eso una vez por año, con sangre para expiar los pecados del pueblo. Una vez por año. ¿Qué pasa cuando se rasga el velo? ¿Qué pasa? Solamente había entrada a la presencia de Dios por una persona cualificada del pueblo, el sumo sacerdote. Se rasga el velo del templo, ya no hay obstáculo a la presencia de Dios. No lo hay. Jesús vino a ser el puente. Luego que hizo su obra en la cruz, vino a ser el puente entre Dios y usted. Rasgó el velo, todo obstáculo. No hace falta una persona súper cualificada para que lo lleve a usted a la presencia de Dios. El puente ahora es Jesús. Por eso le dijimos, Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero se hizo por su trabajo en la cruz del Calvario. Por su sangre derramada, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre para expiar el pecado del pueblo. Pues Jesús entregó su vida, y su sangre nos lleva a Dios directamente, porque su sangre limpia nuestros pecados. Aquí tenemos la grandísima victoria del día de la crucifixión, del día Viernes Santo. No hay obstáculo, no hay barrera. Se quitó la barrera. La cortina era grande, era gruesa, era pesada, pero no hay barrera. Se rasgó en dos por un acto sobrenatural de Dios. De hecho, 30 años después, más o menos,
30 años después de la muerte de Jesús, 40 años más o menos después de la muerte de Jesús, el templo fue destruido, el templo de Jerusalén, y hasta el día de hoy no lo han vuelto a construir, porque ese es el sistema antiguo de la ley de Moisés. El sistema nuevo de la gracia. No necesitamos templo, no necesitamos lugar santísimo, porque vino Jesús a llevarnos a la presencia de Dios. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? El pecado era la barrera, el pecado era el obstáculo gigantesco. Gigantesco obstáculo. Y por eso mucha gente que me escucha en este momento se siente sucia por el pecado. Se siente que no, yo no, un sentimiento interno, yo no merezco, no tengo entrada, yo no puedo llegar hasta allá, yo necesito ayuda. Pues claro que necesita ayuda. Por eso es que vino Jesús, hizo su obra en el Calvario, dio su vida, entregó su vida voluntariamente, dio su sangre, y cuando el velo se rasgó, todo obstáculo quedó destruido, toda barrera. No quedó ninguna división. No hace falta templo para que esté la presencia de Dios. No, usamos hoy los templos para reunirnos. Pero en aquella época el templo de Jerusalén, cuya construcción duró alrededor de 1000 años, desde Salomón hasta la época de Jesús, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. El templo era el sitio de la presencia de Dios. Y pronto vamos a hablar sobre ese templo, porque el escenario profético, el templo es importante. El templo de Jerusalén. Por 1000 años estaba ese templo allí, símbolo de la presencia de Dios. Y Dios tuvo misericordia de esta ciudad, Jerusalén, muchas veces por causa del templo, que era el lugar de la seguridad de la presencia de Dios. Ahora el sitio de la seguridad de la presencia de Dios es Jesucristo. No hay nada más. Hay gente que me hablaron de religiones. No, pero tienes que ir allá porque aquella es la religión verdadera. Tienes que ir acá porque acá es la religión verdadera. Tienes que seguir esta regla y esta regla y esta regla, porque ahí es la manera correcta. Yo les digo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando se rasgó el templo, la cortina gruesa, gigantesca y grande, ya no hay barrera, no hay obstáculo. Yo me voy a Dios directamente. ¿Quién es el sumo sacerdote cualificado? Súper cualificado. El sumo sacerdote en aquella época tenía que ser una sola persona. Había sacerdotes, había levitas, pero uno era el cualificado. Le llamaban sumo sacerdote para entrar en el lugar santísimo y con sangre. Y ahora el sumo sacerdote, leemos el libro de Hebreos, es Cristo. Cualificado para entrar a la presencia de Dios y llevarnos. Sentado a la diestra de Dios el Padre para interceder por nosotros. Y por eso dice Primera de Juan, versos 7, capítulo 1, 7, 8 y 9. Si alguno tiene pecado, tiene abogado delante del Padre, Jesucristo. Y dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él fue por su sangre que vino a limpiar nuestros pecados. Usted se va directamente a través de Jesucristo. No necesita un templo. El templo es para reunirnos. Pero para llegar a la presencia de Dios no necesita un templo. Para llegar a la presencia de Dios no necesita otro ser humano con unas cualidades excepcionales, con unos requisitos, con unos méritos increíbles. Los méritos los tiene Jesús. Por eso hizo su trabajo en la cruz. Todos los méritos que usted no tiene, Él los tiene. Todo el trabajo, toda la obra, todo lo que, toda
la ganancia que había que lograr, la hizo en la cruz. Y ahora usted todo lo que necesita es agárrese de Jesús, tome su obra, reciba su obra, acéptelo a Él como persona. Porque la grande, pesada cortina que hacía separación se rasgó en dos. Quedó abierto. El acceso al lugar santísimo quedó abierto. Por 1000 años el sistema que había de la ley era ese. Había un acceso limitado, pero hoy día no hay acceso limitado para nada. El acceso va directo a través de Jesús y por su obra. De modo que ese pequeño verso que nos dice Lucas 23:45, ese pequeño verso tiene una grande enseñanza. Así que acérquese a Dios a través de Jesucristo en este día de Viernes Santo. Yo voy a orar por usted. Padre, oro por las vidas que me escuchan. Dale salvación y dale vida eterna. Permite que abran su corazón a la perfecta obra de Jesús en el Calvario. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga. Qué bueno. Acuérdense que pronto vamos a hablar sobre el significado profético del Templo de Jerusalén en las próximas grabaciones. Dios le bendiga. Qué bueno verles a todos. Recuerde que la cruz del Calvario fue una grandísima victoria y no una gran tragedia. Se despide su amigo y servidor Milton Torres. Y qué bueno verlos a todos.